Muy, pero muy buenas tardes a todos aquellos que están pendientes del otro lado. Mi nombre es Santiago. Muchísimas gracias por hacernos el aguante. Pido mil disculpas por el imprevisto que hemos tenido hace unos instantes. Pero bueno, nada, la verdad es que la tecnología me ha jugado una mala pasada y yo me lamento profundamente. Pero a ver, este programa se tenía que llevar a cabo porque del otro lado tengo no solo un amigo, sino un genio, un crack. No voy a meterle mucha introducción porque sé que mucho no le agrada, pero mi corazón está feliz cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, gracias a Dios, muy bien. También para mí es una gran alegría recalar a tu lado y ya sabes que no es fácil porque la agenda es muy apretada. A veces estamos de acuerdo desde hace semanas, pero hasta que conseguimos llevarlo a la práctica pasan semanas, ¿no? Yo quiero pedirle perdón públicamente, César, porque hay veces de que soy demasiado insistente y pido mil disculpas. No quiero, por favor, que lo tome a mal, pero yo tenía unas ganas de poder charlar con usted, que digo, le voy a estar haciendo recordar que acá hay un pobre argentino en el sur del mundo, en los límites acá de nuestro continente, que desea charlar con usted. Bueno, pero está bien, o sea, creo que te has comportado correctamente. Es que de verdad que no hay otra, porque la agenda es una agenda muy complicada. Hay días que tengo 2 y 3 entrevistas como esta que voy a tener ahora contigo, una detrás de la otra, parte del trabajo mío habitual, de la radio y de escribir. O sea, que haces bien, porque es que si no, no consigues meter el pie en la agenda. Has tenido la actitud correcta. Muchas gracias, César. Y a ver, al menos acá en Argentina ya hemos pasado los 100 días de cuarentena. A ver, yo siempre hago este chiste medio triste también, implícitamente hay una tristeza en este chiste, pero yo decía, si hubiera sabido que tantos días de cuarentena íbamos a tener en nuestro país, me hubiera puesto un par de cámaras y hacía un gran hermano apologético. La verdad es que no sé cómo seguir con esta cuarentena, pero lo que sí veo, César, es que usted ha sabido muy bien canalizar la cuarentena, dado que ha sacado un nuevo libro. Bueno, vamos a ver, y he terminado de corregir otro que va a salir después hoy y me he dedicado a continuar los programas de radio y no me ha afectado. Cuando al poco de empezar la cuarentena me telefoneó una persona que fue vicepresidente de una nación de Hispanoamérica y varias veces ministro, y entonces me llamó para preguntar cómo me encontraba y en un momento determinado de la conversación me dijo, bueno, tú estarás encantado, has conseguido que todo el mundo viva como tú. Es decir, todo el mundo se ha quedado en casa trabajando, etcétera, que es lo que tú haces habitualmente. Y la verdad es que salvo cuando salgo de viaje para dar conferencias o dar algún curso, algún seminario, pues esa es mi forma de trabajo. Entonces a mí la cuarentena no me ha incomodado. El confinamiento ha sido mucho más relajado en Estados Unidos en general de lo que ha podido ser en Europa o en Hispanoamérica, y entre que yo me autoconfino casi a diario y que además el confinamiento ha sido bastante más flexible, yo sinceramente ni me he enterado de que había un confinamiento, yo personalmente, ¿no? Luego he tenido que ver cómo gente que conozco se deprimía, tenía sensaciones, tentaciones suicidas, no sabía qué hacer, estaba desesperada, eso lo he podido ver en otros, ¿no? Pero en cuanto a lo que a mí se refiere, la verdad es que ha sido un tiempo normal. Entiendo. Mire que a mí no me gusta salir de mi casa. Yo soy muy casero, pero la verdad, ya 100 días metido acá adentro, me parece que estoy llegando al límite. A ver, como ustedes podrán ver, los que están del otro lado, en este mismo momento está saliendo la tapa del nuevo libro de César Vidal, Un mundo que cambia. César, ¿de qué trata Un mundo que cambia? Bueno, un mundo que cambia trata, como su propio nombre indica, de que vivimos en un mundo cambiante y la mayoría de la gente no se entera de que es así. Es decir, el mundo experimentó un cambio tremendo cuando se desploma la Unión Soviética en la última década del siglo XX, pero hay gente que no se ha enterado. Es decir, han pasado 30 años y sigue haciendo sus análisis políticos y sus análisis sociales y económicos como si siguiera existiendo la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia y el telón de acero. Y esto es ridículo. Es como si 30 años después de la muerte de Napoleón, todo el mundo en Europa quisiera explicar lo que pasaba en Europa sobre la base de Napoleón. Esto es absurdo y es ridículo. Pero aparte de que es absurdo y es ridículo, oculta dos situaciones que ocupan la primera y la segunda parte de este libro,
La primera, que es el hecho de la enorme erosión de las democracias. Es decir, las democracias están pasando por un periodo agónico en el que no está nada claro que vayan a sobrevivir. Entre otras cosas, porque la democracia es un invento histórico que ya fracasó en su día, y cuando fracasó la última vez se pasó 2000 años fuera de circulación, que fracasa cada cierto tiempo, que no es algo que resulte irreversible o que no tenga vuelta atrás. Y los riesgos que precisamente en su día acabaron con la primera democracia, la democracia de Atenas en Grecia, existen hoy en día todavía más aumentados. El segundo gran riesgo, al que yo dedico la segunda parte del libro y que creo que da una perspectiva distinta de lo que puede pensar la gente, es que en estos momentos el mundo no está dividido en un bloque comunista y un bloque capitalista. En estos momentos la gran batalla que se registra en el mundo es la batalla entre la agenda globalista y aquella gente que efectivamente está siguiendo una perspectiva patriótica o una perspectiva al menos de defensa de la vida y de la familia, y por lo tanto se enfrenta con esa agenda globalista a la que, insisto, yo le dedico toda la segunda parte del libro, desgranando los pilares de esa agenda globalista. La última parte del libro pretende ser un análisis del mundo que cambia, pero en el que vivimos. Y entonces casi cada capítulo es una monografía dedicada a China, a Hispanoamérica, a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a África, a Oriente Medio, etcétera, intentando ver cómo efectivamente nuestro mundo no es el mundo de la época de la Guerra Fría. Intentar verlo así es un gran error, y lo que se está librando es una batalla, por supuesto, social, política, económica, pero también claramente espiritual. Y esto nos sitúa en una generación absolutamente decisiva, una generación que es crucial. Podríamos no haberlo sido, pero nos guste o no nos guste, lo somos, y de lo que suceda en esta generación pues van a depender muchas cosas que van a marcar a las generaciones siguientes, hasta tal punto que esta generación va a ser crucial para que siga existiendo al menos cierta libertad, al menos en algunos países del mundo, o para que estemos ya sometidos directamente a un proyecto totalitario. Estas últimas palabras me causan un poco de miedo, ¿no? Pero, a ver, dijo tantas cosas y a medida que iba diciendo iba anotando algunos puntos y tengo 1000 preguntas aparte de las que ya tenía para hacerle, ¿no? Pero me llamó poderosamente algo la atención y dijo, ¿no? Básicamente lo puso de esta manera, y corríjame si estoy equivocado, pero puso por un lado el tema de la agenda globalista versus, podríamos llegar a decir, los patriotas, ¿no? Esta especie de contrastes que hay y que en definitiva parece ser, según lo que está planteando, la lucha hoy en día, ¿no? Y digo, otra persona muy pero muy conocida en el ambiente, también que circula mucho de su material en el internet y demás, es Agustín Laje, ¿no? Pero que propone, o la perspectiva de él al problema social y cultural que estamos atravesando, al menos en Occidente, él lo manifiesta como el marxismo cultural, ¿no? ¿Esta perspectiva suya tiene alguna relación con lo que él propone o lo ve de otra manera al problema mundial y cultural que estamos viviendo en Occidente? Bueno, vamos a ver, yo coincido en muchos aspectos aislados con análisis que puede hacer Agustín Laje, pero creo que su enfoque es erróneo. Voy a intentar explicar por qué es esto, Okay. porque la verdad es que los dos nos profesamos un respeto mutuo, pero luego tenemos y además coincidimos en el análisis de muchas cuestiones aisladas, pero tenemos una visión distinta. Primero, yo creo que el análisis de Agustín es un análisis debajo del sol, por utilizar la expresión de Eclesiastés. Es decir, él llega hasta debajo del sol, y ir más allá de debajo del sol es algo que está fuera de su análisis. Yo, sin embargo, creo que es imposible hacer un análisis cabal que se quede solo debajo del sol, aunque solo sea por seguir el ejemplo de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro maravilloso en el cual en todos los 10 primeros capítulos se nos demuestra que cualquier análisis que limitemos a debajo del sol nos lleva a la conclusión de que todo es vanidad y todo es correr debajo del viento, detrás del viento. Solamente cuando conseguimos subir más allá del sol, efectivamente las cosas cobran sentido. Esa es una primera diferencia. En segundo lugar, yo creo que Agustín todavía está muy sujeto a la división entre izquierda y derecha. El mundo se dividiría entre una izquierda mala y una derecha buena.
Yo creo que ese es un gravísimo error, que efectivamente apunta a cómo la gente se cree que todavía vive en la época de la Guerra Fría. ¿Por qué digo esto? Pues porque el mundo, que en realidad ya se divide en globalistas, en los que sirven a la agenda globalista y los que se oponen a esa agenda globalista, es un mundo en el que la agenda globalista no es patrimonio exclusivo de la izquierda, va desde la izquierda hasta la derecha. Déjame que te dé un par de ejemplos para que se comprenda esto. Por ejemplo, yo publiqué hace un par de años un listado de la Open Society de George Soros, donde él señalaba quiénes eran los miembros del Parlamento Europeo que eran reliable, es decir, confiables, fiables para la agenda globalista de Soros. Esos miembros era el 30% del Parlamento Europeo. Ya es serio que un particular te pueda decir el 30% de los miembros de un parlamento, y más si es un parlamento multinacional, lo controlo yo. Yo di la lista de los españoles, podía haber dado la lista de los ingleses o de los alemanes, pero me ceñía a los españoles. Iban desde la extrema izquierda hasta la derecha. No estaban limitados a la izquierda o la extrema izquierda. Eran desde la extrema izquierda hasta la derecha. Soros era absolutamente transversal. Y él sabe que sus planes solo se pueden llevar a cabo de manera transversal. Y en este sentido estaba desde la extrema izquierda de Podemos, que es un partido neocomunista, estaba gente del Partido Socialista, que es un partido de izquierda, centroizquierda, estaba gente de UPyD, que es un partido de centro-izquierda, y luego estaban todos los partidos de la derecha e incluso estaban los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos. Es decir, Soros incluía a todo el mundo, y el gran error de ese enfoque que sigue dividiendo entre izquierdas y derechas es que no se entera del mundo en el que vive. Y de pronto, Macri, que no creo yo que sea la izquierda, ni mucho menos el marxismo o la extrema izquierda, impulsa el aborto y te quedas fuera de juego porque dices, bueno, pero esto no obedece al modelo que yo tengo en la cabeza. Claro, porque el modelo que tú tienes en la cabeza dejó de existir hace 30 años. Y tú quieres seguir utilizando la máquina de escribir del teclado normal cuando ya todos utilizamos el teclado de un computador, de un ordenador personal. Esa es la segunda gran diferencia que yo vería entre su visión y la otra. Tercera gran diferencia, y concluyo con esto, yo creo que el término marxismo cultural es absolutamente equivocado. Es decir, se utiliza marxismo cultural, hombre, porque dices marxismo y ya los etiquetas como los malos. Pero primero, dentro de eso que se suele llamar el marxismo cultural, hay mucha gente que no tiene nada que ver con el marxismo. Hay mucha gente que si Karl Marx los viera, bueno, se haría un látigo de correas y los echaría verdaderamente a correazos y a latigazos por lo que dicen, porque es un disparate desde un punto de vista del marxismo, y además, insisto, porque esto va mucho más allá de la izquierda y, por supuesto, engloba a buena parte de la derecha. Y, de hecho, muchos de los avances de la ideología de género y muchos de los avances de la agenda globalista que se han producido en Hispanoamérica en los últimos años han ido también de la mano de la derecha. No hay una diferencia entre una izquierda perversa, aunque la izquierda pueda ser perversa, y una derecha virtuosa, porque en muchos casos la derecha virtuosa ha sido tan perversa como la izquierda perversa. Y por acabar este acercamiento, me parece además muy oportuno que lo haya señalado, en España algunas de las leyes más totalitarias y más liberticidas de ideología de género las ha impulsado el Partido Popular, que es un partido de centro-derecha. De manera que esto deja de manifiesto hasta qué punto aquí se ha cambiado el paradigma, se ha cambiado la división a la que hemos estado acostumbrados y vivimos otra, y más vale que nos demos cuenta pronto, porque es que si no, los golpes nos van a venir de aquellos que pensamos que son nuestros amigos y que dejaron de serlo porque ya se subieron al tren de la agenda globalista hace mucho tiempo. Si me permite repreguntar algo, César, y no quiero poner palabras en boca de Agustín Laje porque desconozco si él diría esto, ¿no? Pero muchos de los que hoy se consideran o se llaman a sí mismos libertarios, ¿no? Podrían llegar a responder a esto, porque lo veo mucho en internet, diciendo, bueno, pero en definitiva se cree que Macri
era un representante de la derecha, o al menos no se lo asociaba con la izquierda, pero claramente sus políticas durante el gobierno fueron de izquierda, dado el asistencialismo social que hubo, determinadas políticas, ¿no?, que no son características a la derecha. Entonces, creo yo, no sé si Agustín Laje respondería a eso, ¿no?, pero probablemente un libertario es posible algo que por sí el dijera estilo. algo así. Bueno, pero es que el problema es que ya vivimos en un mundo, y es uno de los énfasis que yo desarrollo en mi libro de Un mundo que cambia, donde la división entre izquierdas y derechas cada vez significa menos. Es decir, hubo una época en que sí, a todo eso tengo que decir, para aquellos que no lo sepan, que la división entre izquierdas y derechas aparece en la última década del siglo XVIII durante la Revolución Francesa y fue casual. Es decir, los revolucionarios más radicales estaban sentados en unos escaños de arriba que además estaban a la izquierda, y los revolucionarios más moderados estaban sentados en unos que estaban en la parte de abajo y a la derecha. Y de ahí viene el nombre de izquierda y derecha. O sea, si hubieran estado al revés, llamaríamos a la derecha izquierda y a la izquierda derecha. O sea, esto se lo debemos a la Convención Francesa. Pero eso cada vez ha significado menos. Es decir, claro, se supone que los partidos de izquierdas van a hacer una política y los partidos de derechas van a hacer otra, pero es que luego en este mundo que ha cambiado, y ha cambiado mucho y sigue cambiando, es que la derecha en la mayoría de los casos, por supuesto que no va a seguir una política estricta de la derecha, porque la división ya pasa por la agenda globalista, y la agenda globalista es transversal. Y claro, en ese sentido, al final, Macri, pero yo podría decir Rajoy en España, o incluso Angela Merkel en Alemania, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es una política de respaldo de la agenda globalista. Que luego el partido sea de derechas, bueno, en términos prácticos, si Agustín dijera eso, y es muy posible que lo dijera, tendría razón, pero ya ahora eso no significa nada. Precisamente porque ya la división no es de izquierdas y derechas, y no es tampoco una división del capitalismo y el socialismo, sino que ya donde estamos jugando es en un nuevo terreno de juego, donde la gran división ahora mismo es globalistas y patriotas. Y curiosamente, igual que entre los globalistas se va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, entre los patriotas hay regímenes que van desde la democracia a las dictaduras, pasando por regímenes intermedios autoritarios. Es decir, estamos moviéndonos ya en un modelo que no tiene nada que ver con el modelo en el que algunos de nosotros crecimos y llegamos incluso a la madurez. Sabe que justamente a ese punto quería ir, ¿no? En el desarrollo de la primera pregunta, creo que fue, usted dijo algo que, a ver, para el que prestó atención puede resultar chocante, ¿no? Dijo, básicamente, que la democracia es algo que puede llegar a, que no es irreversible, perdón. La democracia en sí no es irreversible. Y una persona, ¿no?, que se ha criado, al menos en esta parte del mundo, que entiende la democracia de esta manera, entendiendo de que hay diferentes formas de aplicar la democracia, ¿no?, pero entendiendo la democracia al menos de esta manera, palabras como esa le causan cierto miedo, ¿no? Porque dice, entonces, ¿cuál es la opción B? ¿Hacia dónde nos podemos conducir? Y extiendo un poquito más y digo, ¿no? Muchos cristianos abrazan la democracia, ¿no? Como quizás, entiendo yo, y perdón si soy poco técnico con lo que digo, porque no es mi campo, pero digo, muchos cristianos abrazan la democracia creyendo de que la democracia es el modelo que mejor puede manifestar quizás los valores morales cristianos, ¿no? Creyendo de que la democracia acompaña de una u otra manera la moral cristiana. Ahora, si la democracia no es irreversible, ¿hay alguna opción B, dado los tiempos que vivimos y cómo el mundo se va desarrollando, que nosotros como cristianos podríamos llegar a abrazar, o necesariamente nos conduce a un totalitarismo? Bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones ahí, y además me parece que todas son importantes, y voy a intentar no dejarme ninguna al responder. Primero, la democracia no es irreversible. Eso históricamente no tiene vuelta de hoja, se ha demostrado en muchas ocasiones. Cuando en los años 90
americano-japonés o japonés-americano que se llama Francis Fukuyama, publicó un libro que se llamaba El final de la historia, y decía, como ha caído la Unión Soviética y ha caído el bloque comunista en Europa, pues ha triunfado la democracia, el sistema de libre mercado, hemos llegado al final de la historia, han ganado los buenos. Este libro tuvo mucho éxito, pero yo lo leí en su día y dije, esto es una solemne majadería, lo escriba Fukuyama o quien sea. La historia no se acaba, la historia se acabará en la consumación de los siglos con la parusía, pero la historia no se acaba nunca, y pretender que un sistema es el final de la historia es de una ignorancia o de una prepotencia tremenda. No sé en el caso de Fukuyama qué predominaría. Las democracias, claro que no son en absoluto algo que resulte irreversible. Y además es muy interesante, yo le dedico un capítulo completo en el libro de Un mundo que cambia, ver la experiencia de los griegos. Los griegos fueron grandes desengañados de la democracia. Y el análisis que hacían era, bueno, pues si es que la democracia al final, si no corrige una serie de vicios, va a acabar. ¿Y cuáles son esos vicios? Bueno, pues por ejemplo, que la masa del pueblo cree a políticos que les prometen darles todo. Y como dice Aristófanes en una de sus comedias, ese es el típico político ideal para la democracia, el bribón, lo cual, ya dicho por Aristófanes, dice mucho. Entonces, uno de los problemas es que hay políticos que en vez de gobernar y decir la verdad al pueblo, le prometen todo. Le prometen todo y entonces el pueblo pues está encantado de que le den cosas o por lo menos de que le digan que se las van a dar, y eso evidentemente hace que gente indeseable, los bribones, lleguen al poder. Porque, como decía también con bastante ironía Aristófanes, si tú coges a la gente del pueblo por separado, hay gente muy sensata y con mucho sentido común, pero cuando los juntas en la masa, es como esa gente que se les queda la boca abierta mientras ven cómo otros recogen higos. Expresión del genial griego. Segundo elemento, el político bribón se dedica a abrir fracturas dentro de la sociedad. Excita, como decían muy bien los griegos, la orgué, la ira, la cólera de la gente. Entonces enfrentas a la sociedad, los buenos y los malos, ellos y nosotros, los villanos y los virtuosos, como tú lo quieras llamar. Y entonces, por supuesto, eso hace que el político pueda aprovechar esa cólera para conseguir el poder o mantenerlo, pero eso es absolutamente insano para una sociedad. Tercero, y esto es elemental, al final esto acaba siendo insostenible en términos económicos, porque como has prometido tantas cosas a la gente y te dedicas a mantener a vagos que te han votado y además colocas a una parte de la sociedad enemistada con la otra y bueno, pues llega un momento en que eso no hay quien lo pague, ¿no? Y entonces, para terminar de rematar esto, claro, como tú te dedicas a engañar a la gente y a utilizar la demagogia, llega un momento en que persigues a los que dicen la verdad. Demóstenes, el orador griego más importante, decía, el problema al que hemos llegado en Atenas es que ya no se puede decir nada, porque ya se ha decidido lo que se puede decir y lo que no. Y como digas algo que no les gusta, aunque sea verdad, van a por ti para destruirte. Y esto lo decía un personaje no de segunda fila, sí, parecido con la realidad, es pura coincidencia, ¿no? Bien. Entonces, claro, llegamos al punto actual y decimos, vamos a ver, esto se parece mucho a cosas que yo he visto, por supuesto no en mi país, pero que he visto que suceden por ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver. Desde un punto de vista real, la democracia tiene enormes ventajas para los creyentes, mientras es una democracia. ¿Por qué? Pues porque te garantiza la libertad de culto, porque te garantiza la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las democracias se pueden romper. Y de hecho, para muchos en Grecia la democracia demostró que ya estaba muerta cuando en Atenas un tribunal popular condenó a muerte a Sócrates, que era el hombre más decente de Atenas. Y si ya un tribunal del pueblo podía condenar al hombre más decente, es que el sistema estaba muerto. Aquello podía continuar un tiempo, pero estaba muerto y efectivamente le quedaba muy poco para terminar de morirse. Yo creo que los creyentes, a pesar de que nos sintamos mucho mejor en una democracia y sobre todo si la democracia funciona bien, porque es verdad que es muy superior a cualquier otra posibilidad, tenemos que hacernos a la idea de que tenemos que vivir con cualquier tipo de circunstancias. Y esto es algo que se nos ha olvidado, ¿eh? Entre otras cosas porque el cristianismo no surgió en una democracia. Es decir, surgió en un estado que era un protectorado del Imperio Romano,
con gobernantes poco recomendables. Ese texto de Lucas 3, donde Lucas no es que quiera hacer una exhibición de que es un gran historiador, sino que está situando el contexto, y dice, bueno, Juan el Bautista empezó a predicar, el amo del mundo se llamaba Tiberio, que era un ser tan pervertido que Epstein a su lado, vamos, hubiera sido una virgen inmaculada. Es decir, Tiberio a esas alturas ya le aburrían las mujeres, le aburrían los hombres y se dedicaba a abusar de niños. Y esto aparece en la literatura clásica, de manera que el amo del mundo era un degenerado. Su delegado en esa parte del mundo donde empieza a predicar Juan el Bautista era Pilato, que era un tipo práctico. Es decir, Pilato lo que no quería era líos en las calles. Y para asegurar que no hubiera líos en las calles, cada cierto tiempo soltaba a sus agentes en medio de la multitud, que iban disfrazados, y de pronto los agentes empezaban a pegar cuchilladas a diestro y siniestro, la gente se asustaba y a la confinada en casa para que no le tocara el coronavirus. Y ahí Pilatos efectivamente se sentía feliz porque los impuestos se recogían, la gente no hacía mucha bulla y era feliz. Y dices, bueno, ¿y quién venía después? O sea, ¿cuáles eran los políticos locales en ese protectorado? Bueno, ¿cómo serían los políticos locales? Que Herodes era un canalla, pero era un genio, era un talento político. Pero cuando murió Herodes, a Octavio no le quedó más remedio al emperador romano que dividir en 4 el reino de Herodes, porque los hijos eran tan malos como el padre, pero eran imbéciles. Y entonces no podían gobernar el reino del padre, hubo que dividirlo, y por eso se habla del tetrarca, es decir, el que tiene la 4ª parte del reino. Porque es que eran incompetentes, eran corruptos y eran malvados. Y uno dice, bueno, pero habría por lo menos un buen ambiente espiritual, ¿no? Y entonces Lucas dice algo tremendo. Dice, había 2 sumos sacerdotes, se llamaban Anás y Caifás. Y uno diría, no, tiene que haber un solo sumo sacerdote. Pero Lucas acierta, porque está diciendo, el sacerdote titular era Caifás, pero en la sombra el verdadero sumo sacerdote fue Anás, que se pasó toda su vida, cuando él no era sumo sacerdote, colocando a parientes como sumo sacerdote. Y eso se ve en el hecho de que antes del juicio del Sanedrín le llevan a Anás a Jesús para que Anás vea lo que se hace, porque era el que mandaba, era el personaje que estaba detrás. Y en ese panorama, con el dueño del mundo, que era un degenerado sexual, su representante en la zona, que era un tipo sin el menor escrúpulo, los gobernantes locales, que eran corruptos, pero encima de ser corruptos, eran incompetentes. Y una clase sacerdotal que era el colmo de la corrupción, aparece Juan el Bautista y aproximadamente 6 meses después Jesús. No apareció en una democracia donde existía una consagración de las libertades, no tenías problemas, había un imperio de la ley. No. Y esto es algo que los cristianos tienen que darse cuenta. Es decir, si en un momento determinado desaparecieran las democracias, y es algo que se puede producir en menos de una generación, ese es un riesgo cierto, no estoy diciendo que vaya a suceder, pero el riesgo como tal es cierto y existe, bueno, pues los cristianos tendremos que adaptarnos. Como Pablo se adaptaba a las distintas formas de gobierno que se iba encontrando a lo largo de sus viajes y que a veces eran bastante indecentes en algunas ocasiones, pero tendremos que adaptarnos. Y eso es algo que tenemos que comprender. Entonces, vamos a ver, el problema es que en muchas ocasiones los cristianos, que tenemos que ser sal, estamos muy a gusto dentro del salero. Y entonces no queremos comprender cuál es el mundo. Si acaso, si la cosa se pone muy grave en no sé qué sitio de Oriente Medio, la gente empieza a especular a ver si el arrebatamiento es la semana que viene y entonces no pago la luz o no pago el agua, ¿no? Eso es muy poco serio. Es decir, eso puede estar muy extendido, pero es muy poco serio. César, cuando habla de globalismo, la agenda globalista, ¿no? Necesariamente esta agenda globalista tiene, digo yo, como uno de sus fines, implementar en algunas regiones el totalitarismo. Y pregunto, ¿sabe por qué? Porque al menos acá en Argentina, pese a que usted tiene razón, en el sentido de que nuestros gobernantes parece que están aliados con esta agenda, tratando de implementar determinadas políticas. Pero hoy, en Argentina, hablar de algo que vaya en contra de la democracia es una mala palabra. O sea, usted conoce muy bien la realidad de nuestro país y que lo ocurrido en la década del 70 todavía está muy marcado en los argentinos, ¿no? Entonces, claro, todo lo que vaya en contra de la democracia
parece ser una afirmación enemiga, ¿no? Entonces, al presente a mí, obviamente yo analizando desde una perspectiva completamente más corta, mucho más corta que la que usted pueda analizarlo, ¿no? Digo, necesariamente, o sea, la agenda globalista nos conduce a un totalitarismo, y cómo piensa usted de que eso se puede implementar en países como Argentina, que la democracia parece ser ¿cómo decirlo?, un ídolo más al que todos los argentinos deberíamos de rendirle culto. Me parece una excelente pregunta y tiene una respuesta. Muy sencillo, vaciamos simplemente la democracia de contenido de la misma manera que tú podrías coger un huevo, hacer un agujerito por debajo y dejar que la clara y la yema se escurriera y estarías enseñando el huevo vacío. ¿En qué se concreta esto? ¿Cómo llegamos a ese punto? Vamos a ver, para la agenda globalista, lo importante es tener en un momento determinado un control sobre el planeta que te permita imponer un nuevo orden que influye en la sociedad, que influye en la política, que influye en la economía, pero que no necesariamente tiene que implicar un cambio de régimen. Solamente los cambios suficientes para que incluso puedan seguir existiendo partidos, pueda haber elecciones, pueda haber una cierta libertad de prensa, pero eso no va a cambiar la agenda globalista. De hecho, en el caso de Hispanoamérica, la finalidad es simplemente convertir los países de Hispanoamérica en protectorados. Entonces, que luego en el interior de un país siga habiendo elecciones, no pasa nada, porque finalmente el programa de la agenda globalista lo va a cumplir tanto el partido que está situado a la izquierda como el que está situado a la derecha. Y lo va a cumplir además porque los estamos endeudando. Y cuando en un momento determinado tú tienes que tomar una decisión y estás endeudado, que es lo que pasa con buena parte de Hispanoamérica, el caso de Argentina es clarísimo, bueno, pues evidentemente ese país ni es libre ni es soberano. Como dice la Biblia en multitud de ocasiones, el deudor es esclavo, es siervo de su acreedor. Y eso que es verdad en las relaciones personales, como dice el libro de Proverbios, eso es indiscutible en el caso de un país. Y eso significa muchas cosas. Por ejemplo, en un momento determinado, tu país tiene que renovar un crédito, tiene que renovar la deuda, tiene que renovar préstamos internacionales. En circunstancias normales, bueno, pues se examinaría lo que puede hacer el país, lo que puede renovar, en qué plazos, de qué manera, etcétera. Eso no tendría teóricamente que plantear problemas. Claro. Pero la globalista está muy imbricada dentro de los organismos internacionales. De manera que en un momento la presidenta de Argentina necesita ver cómo renueva los créditos para no quebrar y le dicen: estamos encantados de hacerlo. Por cierto, ¿cómo es posible que no tengan ustedes todavía el matrimonio inclusivo? Si ya existe en la mayoría de las naciones civilizadas. Y entonces de pronto la presidenta, que no se le ha pasado en la vida por la cabeza que los homosexuales se casaran, levanta la bandera del matrimonio homosexual porque en un momento determinado tienes esos problemas. Bueno, esa presidenta, que está situada en la izquierda, por decirlo de alguna manera convencional, es sustituida por un presidente que está situado en la derecha. Y el presidente que está situado en la derecha tiene también un problema muy serio de financiación y un problema muy serio de deuda. Y entonces le vuelven a contar lo mismo y le dicen: mire, usted tiene un problema, nosotros estamos encantados de ayudarle. Por cierto, hemos visto que en su programa usted no incluía el aborto. Debe hacerlo, porque desde hace décadas en todos los países del mundo la salud reproductiva es un derecho de todas las mujeres. ¿Cómo se va a quedar Argentina fuera? Y entonces alguien que nunca lo tuvo en su programa, que está situado en la derecha, que teóricamente tendría que ser enemigo, es quien plantea la legalización del aborto. Eso sí, porque hay una deuda tremenda y aunque la gente no vea la conexión es muy clara. Entonces, ¿hacia dónde quieren empujar a Hispanoamérica? Bueno, la quieren empujar hacia convertir las distintas naciones, que dejen de ser naciones soberanas e independientes, como se han esforzado en ser 2 siglos, para convertirse en protectorados. Nosotros no tenemos ningún problema en que siga habiendo elecciones. No tenemos ningún problema en que gane la izquierda o gane la derecha, pero gane la izquierda o gane la derecha, va a implementar nuestra agenda. Claro. Y luego dentro del país hagan lo que quieran. Es más, no nos importa si roban.
No nos importa si el que roba está en la derecha o está en la izquierda. Lo que nosotros queremos es que ustedes lleven a cabo esa agenda. Esto no acaba aquí. Y dedico un capítulo del libro a la deuda, pero dedico, por ejemplo, un capítulo del libro a lo que yo llamo la calentología. Lo del calentamiento global yo sé que se ha convertido en un dogma, pero para los que conocemos la historia es algo que nos damos con la cabeza contra la pared, porque hemos tenido periodos de la historia de este planeta en que hemos tenido más calor que ahora, y eso sucedió en la Edad Media, y sucedió en la época de Julio César, en el siglo I a.C., y sucedió en el siglo XIII a.C., en la época de la Guerra de Troya, y yo no creo que las legiones romanas de César fueran con camiones y con carros de combate movidos por crudo, ni que Aquiles, en vez de llevar un carro de caballos, pues parece ser que llevaba un carro diésel, que es con lo que acabó matando a Héctor. Y sin embargo se producía un calentamiento tan grande o mayor que el que vivimos ahora. Entonces, yo no niego que efectivamente tenemos una capacidad para envenenar los ríos, pero decir que el calentamiento global es fruto de la actividad humana es una estupidez e históricamente no tiene vuelta de hoja. Ahora, ¿por qué defendemos esto? Pues muy sencillo, porque esto es un instrumento internacional para evitar el desarrollo de determinadas naciones. El día de mañana, Argentina, de pronto, descubre que la organización de determinadas industrias la va a sacar de una serie de problemas de empleo, de una serie de problemas laborales, de una serie de problemas económicos, y la organización internacional le va a decir a Argentina, no. No, mire, está bien lo que usted dice, ¿eh? Suena bien, pero sigue usted destinando fondos a enfriar el planeta y eso no lo puede usted hacer porque va a calentar el planeta. Entonces Argentina dirá, oiga, vamos a ver, si están los chinos que contaminan más que nadie, que hacen esto, lo otro, están las empresas norteamericanas. Realmente. Sí, pero ustedes no querrán todavía estropear más este planeta con lo que están haciendo los chinos y los norteamericanos. O sea que Argentina, olvídese usted de ese plan de desarrollo porque no lo va a tener y no se lo vamos a consentir. Quien dice Argentina, dice México, dice el Perú o dice el Paraguay. O Chile, Uruguay, cualquier otro país. Es decir, nosotros vamos a decidir cómo os desarrolláis. A los chinos ya lamentablemente no les podemos hacer que giren hacia atrás, pues no tienen la menor intención y porque son una superpotencia. Pero esos países de Hispanoamérica van a estar en esa situación. Entonces, el panorama del futuro de Hispanoamérica, si esto no cambia, es muy fácil de ver. Naciones que van a ser protectorados, donde gane quien gane las elecciones, van a tener que incorporar la ideología globalista en su acción y donde además se da la circunstancia de que el país no va a tener ningún tipo de independencia. Va a ser simplemente un protectorado. Pregunta que estás pensando y que te la voy a responder. ¿Y qué pintamos los evangélicos en esto? Bueno, aquí hay algo enormemente importante. Hace aproximadamente un año, poco más de un año, se celebra en Bogotá, Colombia, una gran reunión de lobbies gays o LGTBI+, como la dicen algunos, de Hispanoamérica. Y entonces llegan a tres conclusiones que son tremendas, que por supuesto no salen a la luz y que por supuesto la mayoría de los evangélicos ignoran. Primera, la agenda globalista, en especial la legislación de ideología de género, está parada en Hispanoamérica. Hace por lo menos 2 o 3 años que tendríamos que haber conseguido una sumisión total y absoluta del subcontinente a esa agenda, pero nos la han frenado. No hemos llegado a donde estamos, no cumplimos plazos y además en algún sitio esto se ve muy mal. Segundo, la culpa de esto la tienen los evangélicos. Nosotros siempre partimos de la base de que el poder espiritual en Hispanoamérica era la Iglesia Católica y sabemos que la Iglesia Católica pacta y sabemos que la Iglesia Católica la íbamos a convencer para que no se opusiera a nada de esto. Y luego el católico de a pie pues puede enfadarse, puede irritarse con el Papa Francisco o puede ponerse a bailar el tango, pero al final es una jerarquía y se obedece a la jerarquía y nadie dice nada en contra de lo que pueda decir la jerarquía. Y además con la jerarquía siempre conseguimos pacto. Pero estos malditos evangélicos no tienen una jerarquía, no tienen una estructura piramidal. Son un grupo totalmente de base.
Y de pronto han salido de Dios sabe dónde y nos han colocado en una situación en que han impedido decisivamente, no en todos los países, pero sí en muchos, el avance de la ideología de género y estamos empantanados. Tercero, y esto es enormemente importante, como el enemigo principal, aunque ellos mismos no lo sepan y no se hayan dado cuenta, son los evangélicos, tenemos que buscar dos objetivos muy claros: infiltrarlos y destruirlos. Esta gente no va a pactar. Habrá alguien aislada que puede pactar, habrá alguien que asuma los objetivos, pero en términos generales no lo van a hacer. Hay que infiltrarlos y hay que destruirlos, porque es el único obstáculo que ahora mismo tenemos para imponer la ideología de género y la agenda globalista en Hispanoamérica. Déjame darte otro dato, porque esto me parece enormemente importante, y aunque los evangélicos no se enteren en Hispanoamérica en su mayoría, ya sabes que los hijos de las tinieblas son bastante más sagaces que los hijos de la luz, como dijo el gran maestro. Lamentablemente. En el año 1975, en Hispanoamérica, el 93% de la población era católica. 93%. En el año 1995, 20 años después, ya solo era el 80%. Desde 1995, en que todavía era el 80%, hasta la elección del Papa Francisco, la población católica en Hispanoamérica pasó del 80 al 67. Es decir, aquí hay un retroceso que muestra que en una o dos generaciones, si los evangélicos lo hacen bien, van a ser la fe mayoritaria de Hispanoamérica. Lo cual explica muchas cosas, entre ellas la elección del Papa Francisco, a ver si puede parar este desastre, desde el punto de vista vaticano. Pero esto es también enormemente inquietante para la agenda globalista. Es decir, tenemos que ganar esta batalla ahora, porque como no la ganemos en el curso de esta generación, o según la ONU, en el 2030, que es la fecha en que tiene que acabar de implementarse esa agenda, es que el simple crecimiento que sigue constante por parte de los evangélicos nos lo va a impedir. De hecho, en estos momentos, cuestión aparte es que los evangélicos se den cuenta o no, y es cierto que en algunos países ni se enteran. De hecho, la clave para la victoria presidencial en la práctica totalidad de los países de Hispanoamérica es el voto evangélico. Cualquiera que vea ahora mismo cualquier elección en cualquier país se da cuenta que la diferencia entre el candidato ganador y el candidato perdedor es inferior al porcentaje de la población que es evangélica. Ahora, los evangélicos no se han dado cuenta. Tampoco se han dado cuenta de hasta qué punto el único obstáculo entre la verdad y la libertad o el totalitarismo de la agenda globalista son ellos. Pero lo cierto es que es así. Y es una tarea muy importante para esta generación saberlo. Esta generación es crucial. Podríamos no serlo, además no hemos pedido serlo, yo no he pedido serlo, pero lo somos. Y aquí tiene que haber efectivamente una coordinación, un despertar, un entender por parte del pueblo evangélico que está en sus manos, por supuesto, detener el proyecto totalitario más peligroso de toda la historia. Porque Hitler y Stalin eran dos Boy Scouts comparado con las pretensiones y las ambiciones de la agenda globalista. Wow. Y eso es algo que ahí realmente el campo del bien y del mal está muy claro. Y aquí entramos en lo que yo llamo ver más allá del sol. Claro, los análisis que ven solo debajo del sol, todos estos aspectos que son absolutamente esenciales los pasan por alto, y en muchos casos los pasan por alto porque no se les ha ocurrido ni siquiera, ni se les ha pasado por la cabeza que existan y no saben lo que es un evangélico. Yo he oído a antiguos embajadores ante Naciones Unidas, es decir, no estoy hablando de un político de tercera categoría en un municipio, Yo he tenido la ocasión de ver cómo me tomaba aparte un antiguo embajador de la primera potencia del mundo en Naciones Unidas para preguntarme quiénes eran los evangélicos en Hispanoamérica. Porque lo que estaba sucediendo no entraba dentro de sus parámetros de análisis. Wow, tremendo, tremendo.
Gracias a todos los que están conectados del otro lado. Recuerden de que esta misma charla con César la vamos a estar posteando el día de mañana grabada en YouTube. Así que si entraste quizás arrancada la conversación, quédate tranquilo que en YouTube la vas a ver desde el principio las veces que quieras. César, a ver, dijiste tantas cosas y fui anotando y tengo tantas preguntas todavía, nos va quedando algunos minutitos. El libro Un Mundo que Cambia cuenta muchísimas más, o sea, también esto tengo que decírtelo. Claro. Recuerden, como están viendo en pantalla, el libro que César está alargando es Un Mundo que Cambia y lo pueden ver ahí, y también van a encontrar el link para acceder a su compra por medio de Amazon, que he visto de que está tanto en formato papel como en formato Kindle, ¿verdad, César? Y va a estar también antes de final de mes en formato audiolibro, grabado por mí. Además, yo no tengo tan claro que mi acento y mi tono de voz sea especialmente agradable para un público hispano, pero tiene un plus, se ha empeñado y efectivamente, bueno, te tengo que decir que acabo de llegar del estudio, o sea, tú me pillaste nada más llegar del estudio para corregir 7, 8 errores de lectura en las 400 páginas del libro que yo cometí y que he tenido que arreglar esta tarde. Es el plazo ese. ¿Qué trabajo debe ser, guarda, sentarse a leer un libro, leerlo? Debe ser un laburo impresionante ese, así que bueno. Lo que pasa es que hay que interpretarlo. Es decir, el problema es que muchas veces el lector es un lector monocorde que consigue dormirte. O sea, tú dices, bueno, vamos a ver, ¿qué voy a hacer para conciliar el sueño esta noche que no consigo pagar las facturas ni llegar a fin de mes? Me pongo un audiolibro. Bueno, pues no. En el caso de mis audiolibros, tanto el de Más que un rabino, que hay un audiolibro, como en el caso de Un Mundo que Cambia, está leído con entonación, está interpretado, es para que la gente se entretenga escuchándolo, no para que coja mejor el sueño, ¿no? Esa es la realidad. Obvio. César, nos queda muy poquito tiempo y quiero explotarlo al máximo, ¿no? Recién dijiste algo, es una bomba, ¿no? Y me surge esta pregunta. ¿Hay alguna relación entre Soros y el Papa Francisco? Sí, hay una relación muy estrecha, además, y en el libro le dedico también varias páginas, ¿no? Por ejemplo, cuando el Papa Francisco vino a Estados Unidos, buena parte de la financiación del viaje corrió a cargo de entidades de Soros. Es decir, Soros tenía un enorme interés en traerse al Papa Francisco, hubo obispos que mediaron en esta situación y hay que tener en cuenta que el Papa Francisco es el segundo icono de la agenda globalista público. El primer icono es Soros. Yo le dedico un capítulo entero en Un Mundo que Cambia a Soros y le dedico un capítulo entero al Papa Francisco, aunque luego aparezcan aparte en distintas páginas del libro, pero son dos iconos. El Papa Francisco es un globalista. Ahora, también tengo que decir, porque creo que hay que ser justo, que esto no lo ha inventado el Papa Francisco. Claro. Es decir, la referencia a un gobierno mundial que vaya más allá de los gobiernos nacionales es una referencia que ya aparece en Juan XXIII y que vuelve a repetirse en encíclicas de Pablo VI, de Juan Pablo II, aunque a la gente le pueda sorprender, pues tiene una imagen muy idealizada y muy falsa de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y el Papa Francisco, si quieres, se ha notado más, primero, porque no ha escrito otro tipo de encíclicas o no ha promulgado otro tipo de encíclicas y entonces no hay nada más que globalismo en vena, y porque además, bueno, pues es un personaje que ha coincidido con el aceleramiento de esa agenda globalista. Pero la idea de un gobierno mundial que sea supranacional, que las naciones le cedan su soberanía, etcétera, eso está en documentos pontificios de todos los últimos papas, salvo el caso de Juan Pablo I, que como todo el mundo sabe, no llegó a estar un mes en el trono pontificio, pero el resto todos fueron en esa dirección. Ahora, eso es verdad, el Papa Francisco ha coincidido con que va muy en esa dirección, de una manera mucho más clara y más evidente, y al mismo tiempo no habla de otras cosas apenas, y entonces se nota más. Pero hoy, por ejemplo, en mi programa de radio, de La Voz, estaba dando una de las noticias en el boletín de noticias en la sección de internacional, comentando cómo se daba la circunstancia de que había un párroco aquí en Estados Unidos, un párroco católico, que había dicho que Black Lives Matter eran unos parásitos, el obispo lo ha suspendido inmediatamente,
y sin embargo otro párroco en una ciudad mucho más importante de Estados Unidos, en una catedral, pues nos ha informado de que Cristo es lesbiana, homosexual, bisexual y trans, y esto lo ha hecho en una misa del orgullo gay y por supuesto el obispo no ha hecho nada. Y esto, imagino que en Argentina suena chocante, pero aquí en Estados Unidos hay muchísimas parroquias católicas que tienen misa una vez al mes para gays, y entonces ponen las banderas del arco iris y van las parejas, etc. En muchos casos hay un apoyo directo del obispo, y ahora mismo la conferencia episcopal alemana, que tiene al frente a un cardenal que se llama Marx, no deja de ser curioso, el cardenal Reinhard Marx. Bueno, Reinhard Marx ha dado permiso a los párrocos para que celebren una ceremonia de bendición de parejas homosexuales. Lógicamente no la pueden llamar matrimonio, porque esto complicaría mucho el derecho canónico, pero una pareja de lesbianas o dos homosexuales masculinos pueden ir al párroco en Alemania y decir, celebre usted una ceremonia de unión y bendición de nosotros, y, hombre, si el párroco les dice que no, pues se van a otro párroco, pero ya la Conferencia Episcopal Alemana ha consentido esta situación. Eso sí, lo deja al arbitrio del párroco, por si hay algún párroco que de pronto dice, pero aquí qué está pasando, etcétera. Bueno, pues entonces te vas a otra parroquia y ya bendice el párroco a las dos lesbianas y todo el mundo se va muy contento a su casa. Tremendo, tremendo. César, una última pregunta y no te quiero molestar más y agradezco este tiempo que me has dado sinceramente. Una última pregunta, César. ¿Crees de que todo esto con respecto al coronavirus, no hablo de la existencia del virus en sí mismo, ¿no? Sino más bien todo lo que hubo detrás, ¿no? La cuarentena, todo lo que tiene que ver con lo que, con la dirección en la que están tomando ciertas medidas al implementarlas ciertos gobiernos y demás, ¿está de alguna manera relacionada con esta agenda globalista o no? Bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones. Primero, el coronavirus ha dejado de manifiesto que los proyectos de la agenda globalista serían un desastre. Es decir, la idea de un gobierno supranacional sería un desastre porque todas las organizaciones supranacionales que han tenido alguna bola que tocar en la crisis del coronavirus lo han hecho muy mal. Es decir, lo ha hecho muy mal la ONU, lo ha hecho muy mal la OTAN, lo ha hecho muy mal la Unión Europea. Es decir, de esas organizaciones que podría mencionar, bueno, exactamente, la Organización Mundial de la Salud. Es decir, todas esas organizaciones que se supone que nos van a salvar la vida porque le vamos a entregar la soberanía nacional y todo para que lo hagan, bueno, pues como lo hagan con el coronavirus, es casi para levantar un muro alrededor del país y que nos salve de estas organizaciones. Punto uno. Punto dos, a pesar de esto, evidentemente la agenda globalista ha intentado avanzar aprovechando la situación del coronavirus. Soros apareció ya hace casi un mes, yo le dediqué un editorial de mi programa de La Voz, en una entrevista diciendo que la crisis del coronavirus era la crisis de su vida. Es decir, es de eso de decir, a mí no me puede quedar mucho tiempo para ir al infierno y entonces todavía voy a tener una gran alegría que va a ser la crisis del coronavirus y, por ejemplo, en esa entrevista expresaba que uno de sus proyectos es que la Unión Europea se someta a una deuda perpetua. Es decir, ¿cómo acabo yo al final destruyendo la Unión Europea? La endeudo para siempre y entonces queda en nuestras manos. Y ha habido intentos de impulsores de la agenda globalista de impulsar esa legislación en distintos países. Por ejemplo, en España, aprovechando que por el Parlamento no iba nadie, pues han impulsado una ley de eutanasia que no solamente va a acabar con gente muy enferma, sino que puede dictaminar la muerte de todas las personas que tienen una minusvalía física o psíquica o una enfermedad crónica. Es decir, podemos liquidar a un diabético, podemos liquidar a un miope, podemos liquidar a un sordo, a un paralítico, a un ciego. Y esto se ha hecho aprovechando el coronavirus. Esto y más cosas. En México, las noticias que a mí me llegaban era que no había nada más que intentos de forzar en los distintos estados el matrimonio homosexual, con los creyentes evangélicos movilizándose en el ciberespacio, porque claro, no podían ir a ver a los congresistas, no podían salir a la calle a manifestarse, y entonces combatían en el ciberespacio, como si esto fuera Star Wars, ¿no? Y eso ha sido algo que se ha producido en este ámbito. Tercera cuestión,
y esta ya es diferente. La gestión del coronavirus ha sido penosa. Yo dediqué mi editorial de ayer del programa La Voz a mostrar un informe que ha redactado Jonathan Tepper. Jonathan Tepper es un joven economista de prestigio internacional, es creyente también, y él hace un análisis de lo que ha sido la gestión de la pandemia. Ha sido desastrosa, el confinamiento no sirve para nada. La gente que ha muerto más en términos proporcionales, que son los ancianos y sobre todo los que estaban en hogares de ancianos, siguen sin estar protegidos, es decir, que casi todas las nuevas muertes que vamos a ver van a seguir siendo de esos ancianos y sobre todo los que estén en hogares y residencias de ancianos. Y además, en términos económicos, el daño que está causando la reclusión es verdaderamente espectacular, pero claro, es maravilloso, es la oportunidad de Soros y los que son como él, porque las naciones que todavía se resistían algo van a estar en una situación económica en la que se arrodillarán pidiendo que les lancen una limosna. Esa es la realidad, ¿no? Hasta ahí yo creo que podemos afirmar. Ir más allá de eso a mí me parece muy novelesco, y como yo suelo decir, cuando yo quiero escribir historia, escribo historia y lo baso en las fuentes históricas. Cuando escribo libros de actualidad, lo baso en las fuentes que demuestran eso. Cuando quiero escribir novelas, escribo novelas, pero no confundo la novela con el libro de actualidad o con un libro de historia. César, gracias por este tiempo, de verdad. Muchísimas gracias. Sé que estás a full. Recuerden todos los que están del otro lado, Un Mundo que Cambia, como lo podrán ver ahora en pantalla, lo tienen que adquirir. En el primer comentario, en el comentario destacado, dejo el link para que puedan conducirse directamente a Amazon y lo puedan comprar, ya sea en formato papel, en formato Kindle, o aguardan un poquito nada más que va a salir en formato de audio. César, seguramente en este mes, y permíteme decir, aunque para nuestros oyentes o televidentes ahora mismo seguramente no tiene tanta importancia, en agosto aparece la versión inglesa del libro. La versión del libro en inglés aparecerá en agosto, sí. César, muchísimas gracias, de verdad. Sos siempre tan amable. Nada, sabes de por que... favor, es un privilegio poder charlar contigo, porque esto es una charla muy agradable y muy amistosa. O sea, aquí lo único que nos ha faltado es el mate, o me lo ha faltado a mí, pero hubiéramos tenido esta conversación perfectamente en Buenos Aires, tomando un mate o tomando un café con leche, y hubiera sido la misma conversación y lo hubiéramos pasado muy bien, y seguramente la hubiéramos prolongado hasta más. O sea que ha sido muy agradable. Yo siento que a veces tengo una agenda muy repleta y tenemos que retrasar estos reencuentros que tenemos tú y yo, Santiago, pero siempre son muy placenteros, y es muy placentero también el haber podido servir a la gente que nos haya visto. Sos muy amable, César. Espero que ese mate se concrete en algún momento acá. Seguro. O un café en Buenos Aires. Y nada, acá te queremos mucho, oramos por vos y te mandamos un abrazo enorme, César. Un abrazo muy fuerte para vosotros. Dios te bendiga, nos vemos. Que Dios os bendiga. Para todos los que están conectados, muchísimas gracias. Recuerden, este live va a estar disponible ya a partir del día de mañana en YouTube. Nos vemos, gracias a todos, y bueno, será hasta la próxima charla, live, entrevista. Vaya a saber qué es lo que nos depara el futuro. Nos vemos. Chau, chau.